Entonces, en las últimas dos clases hemos venido empezando a solucionar mecanismos con lo que son velocidades y aceleraciones. Pues en la primera clase que tuvimos de este tema solucionamos un mecanismo de segunda clase, el primer tipo, el grupo de Azur. Luego entonces vimos uno que ya incluía un prismático. Entonces lo que queremos hacer ahora es trabajar con un grupo de Azur segunda clase tipo 5, que por lo general es el que más problemas presenta, el que casi siempre mmm, es el que les pone más reto, el que tiene más, hay que tener más cuidado para solucionarlo, ¿de acuerdo? Esta vez no lo vamos a trabajar con valores, porque lo que quiero es que entiendan lo que se está haciendo, más que trabajar y hacer el dibujo bien de velocidades y aceleraciones, porque si nos queda tiempo al final de la clase, pues podríamos empezar a hacerlo. Entonces vamos a trabajar hoy, vamos a trabajar con ese mecanismo que estamos mostrando. Vemos que nos están dando alguna información del, del elemento 1 y 4. Entonces, ¿cómo empezaríamos? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿No? ¿Cómo empezamos? El análisis estructural. Vamos a empezar mirando cuánto me da los grados de libertad del análisis estructural. Entonces, ¿cuántos elementos móviles tenemos? 4. 3, 4 menos número de pares de quinta, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 pares de quinta, entonces tenemos 2 por 5, que mis grados de libertad me están dando 2. No tenemos elementos redundantes, no tenemos reemplazo de pares superiores por inferiores. Entonces, ya nos está dando 2 grados de libertad. Si hacemos la clasificación de grupos de Azure, entonces como nos están dando información de 1 y de 4, pues suponemos que ese 1 y ese 4 van a ser las entradas. Entonces tendríamos, por ejemplo, entrada con el para, otra entrada, o sea, lo podría colocar al lado con más, entonces esta vez lo quiero colocar abajo, 4 con el par E, ya a eso entonces le voy a adicionar un grupo de Azure de segunda, con los elementos 2 y 3, pares de C y D, y tipo rotacional prismático prismático, tipo 5. Bien, hasta ahí. Listo. Entonces, deberíamos ya poder empezar a trabajar. Vemos que las entradas pues son 2. Tampoco hemos trabajado con eso, pero pues simplemente esto me va a servir para encontrar algún punto en específico y este es otro. Podemos empezar diciendo, por ejemplo, que velocidad de A tiene que ser 0. ¿Por qué tiene que ser 0? Pues porque está sujeto a bastidor. Y adicionalmente, pues también podemos decir que mi velocidad de M también tiene que ser 0, porque igualmente tiene que estar sujeto a bastidor. Bien, podríamos empezar a apresurarnos y a buscar velocidad en B. Desde A, pues sí se podría. Pero primero vamos entonces a pensar un poquito en este grupo, que este grupo es el que nos va a dar dolor de cabeza, simplemente porque es de segunda clase tipo 5. Y normalmente pues se empezaría buscando las entradas que serían B y D, y luego planteando la velocidad de la mitad con respecto a los extremos, la velocidad de C con respecto a B y velocidad de C con respecto a D. ¿Cuál es el problema? Que si yo voy y miro, si yo planteo velocidad de C con respecto a B, entonces esto me cumple alguna de las dos condiciones, o mismo cuerpo o mismo punto.
diferente cuerpo. Entonces, si vamos y miramos C y B, entonces, por ejemplo, o sea, miren que B puede estar en 2, C podría estar en 2 o podría estar en 3, entonces supongamos, digamos que C esté sobre 2, entonces no habría ningún problema, yo podría hacerlo. Pero si seguimos y planteamos la otra ecuación, ahora tendríamos que la velocidad de C2 sería con respecto a D. Entonces, si yo supuse que C pertenecía a 2, D tiene que pertenecer a 3 o 4, o sea, no hay forma en que C y D pertenezcan al mismo cuerpo. ¿Por qué? Pues porque C ya lo dijimos que tenía que pertenecer a 2 para que esta sí nos funcionara. Entonces vemos que no nos funciona. Entonces yo no puedo plantear esa ecuación de C con respecto a D. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría entonces que empezar a buscar, de alguna forma, cómo hacer que C y D me cumpla la condición, o que esté en el mismo cuerpo, o que esté en el mismo punto. Entonces alguien me podría decir, no, vamos a hacer que ya no, C no esté en 2, sino que esté en 3, pues para que obligar que C y D estén sobre el mismo cuerpo. Entonces, si hacemos eso, yo sí podría plantear algo como velocidad de C con respecto a D, que pues, pertenecería a 3. El problema ahora es que si voy y planteo velocidad de C3 con respecto a B, pues no me va a cumplir porque C pertenece a 3 y B pertenece a 2 y no están en el mismo cuerpo. Entonces ese es el problema con esto, que si yo los planteo y dejo los puntos como están, nunca voy a poder plantear las ecuaciones. No me va a cuadrar, no me organizan que esté o en el mismo cuerpo o en el mismo punto. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Entonces podríamos hacer algo parecido a lo que hicimos la clase pasada, que era que estirar, por ejemplo. Entonces podríamos, no voy a estirar el cuerpo 3 y voy a colocar un nuevo punto que sería B3. ¿Con qué fin? Pues con el fin de decir, no, ahora C y 3, o sea, ahora B3 y B, o sea, no, estiré a C, lo voy a reemplazar por B3. Con el fin de poder escribir velocidad de B3 con respecto a B. Y vemos entonces que B3 y B sí están en el mismo punto, pero pertenecen a diferentes cuerpos, porque B me pertenece a 2, pero B3 me pertenece a 3. Y entonces con eso entonces yo ya podría plantear la ecuación entre B3 y B. ¿Cuál sería el problema? Que es que ahora, bueno, si yo tuviera a D sobre 3, lo podría plantear. El problema es que yo no puedo calcular la velocidad de B3 porque mi entrada o lo que me da información de él es 4. Entonces lo que tengo que hacer ahora es venir y decir, no, entonces voy a proyectar a 4 y me va a aparecer un nuevo punto que va a ser B4. ¿Y por qué quiero que sea B4? Muy sencillo, porque D en sí, si yo lo coloco sobre 3, yo no puedo utilizar la entrada para encontrar información de él. D entonces tiene que pertenecer a 4 para poderse utilizar esas condiciones y poder calcular la velocidad de él. Ahora, si ese punto 4 sabemos que sigue perteneciendo a este cuerpo 4, entonces yo podría plantear la velocidad de B4 con respecto al punto E. Entonces, ya teniendo o proyectando ese cuerpo 4 en el punto B, entonces yo ya podría venir a decir, no, entonces puedo plantear la velocidad de B4 con respecto a quién, con respecto a la velocidad de B3, porque miren que 3 y 4 siguen estando en contacto, sigo teniendo un contacto deslizante entre ellos. Entonces ya este D no lo voy a utilizar, sino que lo voy a reemplazar por B4. Entonces plantearía esa velocidad de B3 con respecto a B4. Está al revés que tenemos. Tengo velocidad de B3, será igual a la velocidad de B4, más la velocidad de B3 con respecto a B4. Bien, miren si tienen duda con eso que acabo de hacer, porque eso es lo que puede poner más problemas, lo que necesita un poquito más de análisis para poder hacerlo.
Profe, ¿podría repetirlo, por favor? Sí, profe, por favor. Entonces, o pensándolo de otra forma, es que cuando yo tengo aquí los prismáticos como solitos, eh, yo no puedo plantear con respecto a él porque o voy a estar en diferente cuerpo, voy a estar en diferentes puntos. O sea, si yo planteo entre B, entre este y el puntico que está aquí, no voy a estar porque este tiene que estar sobre C, mientras que el otro uno tiene que estar en 2, otro en 3, otro en 4. Entonces yo no puedo plantear entre este punto y este punto porque siempre me va a quedar diferente cuerpo, diferente punto. Lo mismo con él, si yo voy a plantear entre estos dos, pues van a estar en diferente cuerpo, diferente punto. Entonces, en la clase pasada, por ejemplo, que teníamos algo como esto, bueno, qué pena ahí lo feo, vimos que proyectábamos el prismático sobre un rotacional y por lo general casi siempre lo mejor es hacer eso, proyectar mis prismáticos que pertenecen al grupo sobre un rotacional que también pertenecen al grupo. Y en este caso esto es lo que estamos haciendo para el grupo que son B, C y D. Estamos proyectando mis prismáticos sobre un rotacional. En este caso pues todos tienen que estar proyectados sobre este rotacional para que cumplan las condiciones de que estén ¿qué? En el mismo punto, diferente cuerpo. No podemos dejar los puntos originales C y D porque no tengo forma de plantear esas ecuaciones desde la mitad con respecto a los extremos y que cumplan las dos condiciones, que las condiciones que hemos dicho ya varias veces son o mismo cuerpo o mismo punto, diferente cuerpo. Entonces, para poder cumplirlas en este caso, entonces lo que hicimos fue proyectar el cuerpo 3 sobre el rotacional B. Me aparecería entonces el punto B3, que se llama B3, es porque está en el punto B, pero pertenece al cuerpo 3. Y lo mismo acá, entonces en este caso, pues debo estirar el otro cuerpo, que sería 4, y llegar a B para... Qué pena, lo interrumpo, pero es que de pronto usted cuando está moviendo el cursor, nosotros no lo vemos y no sabemos a qué punto se está refiriendo. Entonces, solamente lo vemos y raya. Bueno, hágamelo otra vez. ¿Dónde me quedé? Bueno, vamos desde el principio. O sea, si yo dejo estos tres puntos originales, que son el punto B, el punto C y el punto D, yo no puedo plantear entre esta C con respecto a B porque me quedarían diferente cuerpo y diferente punto, y lo mismo C y D, diferente cuerpo, diferente punto. Entonces lo que se hizo fue entonces estirar este punto C, proyectarlo, o más bien proyectar el cuerpo 3 sobre B porque entre B3 y B yo ya podría plantear la ecuación, porque estarían sobre el mismo punto, diferente cuerpo. Entonces, para eso fue que proyectamos a 3 hasta el punto B. El problema es que luego, entonces, ese B3 y D, a pesar de que son cuerpos que están en contacto, 3 y 4, ellos obviamente no están en el mismo punto. B3 y D no están en el mismo punto. Entonces tengo que hacer nuevamente algo parecido. Voy a estirar a este punto D hasta mi rotacional y aparecería este nuevo punto que es B4. Y ya que B4 y B3 están en contacto, porque pues vemos que tienen un contacto deslizante ahí mediante el par D, pues yo ya podría plantear esa ecuación entre B3 y B4. ¿Sí? Por eso es que entonces aparece, no tengo que proyectar ahí. Muy distinto sería, por ejemplo, porque a veces este grupo lo podemos encontrar de una forma diferente. Por ejemplo, lo podemos encontrar de la siguiente forma. Entonces tendríamos pares C y D y E. Entonces, si yo tengo este grupo, entonces vemos que C y D ya está proyectado sobre él. Entonces yo únicamente tendría, por ejemplo, que proyectar el otro punto. Podría, por ejemplo, venir a hacer, tiene que ser prismático. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso,
Este es el mismo grupo porque es un grupo de quinta, miren que es rotacional prismático, y en este caso uno de los dos ya está proyectado. Entonces tendría simplemente, si este fuera el 3, si este fuera el movimiento 4, podría colocar entonces, por ejemplo, uno que se llame D4 o C4, no hay ningún problema. El problema es que aquí tenemos una configuración un poquito diferente, porque en este caso, pues, él me alejó el rotacional del prismático, y en este caso, entonces sí veo necesario tener que hacer la doble proyección, proyectar entonces, aquí, si esto fuera B, C y D, pues tengo que proyectar una primera vez para que me aparezca B3, y proyectar una segunda vez para que me aparezca B4. ¿Sí? Miren que siempre estamos proyectando mis prismáticos sobre rotacionales. Y rotacionales que pertenecen al mismo grupo. No es que yo diga, no, pues va a proyectar todo hasta E. No, porque en este grupo, PCD, E no pertenece a ese grupo. Entonces lo mejor es proyectar C y D a ese punto que es B. ¿Bien ahí? Ahora sí, ¿entendido? ¿O todavía tienen dudas con eso? Pues a mí me quedó así más claro, profe. ¿Ven ahí? Listo, entonces vemos que las ecuaciones que vamos a tener que plantear para este grupo, miren que yo no me apresuré a calcular nada con la entrada hasta que miré en el siguiente grupo más o menos qué es lo que tengo que trabajar, porque pues en este caso vemos que voy a necesitar la velocidad de B, que pues la velocidad de B la voy a poder encontrar con este grupo, y voy a necesitar la velocidad de B4, que como pues me están dando información de 4, y si es un punto que pertenece a 4, entonces podría utilizar la información que me dan en esta entrada. Entonces, porque a veces se les vuelve muy mecánico decir, no, listo, tengo una entrada, entonces encuentro velocidad de B. Muchas veces, pues a veces eso les puede llevar a tener algunos problemas con la solución, o a que hagan un paso extra que no es necesario. Listo, entonces ahora sí, vamos entonces, para poder solucionar este grupo, entonces necesito la velocidad de B y necesito la velocidad de B4, entonces voy a empezar con eso, voy a empezar planteando entonces que mi velocidad de B es igual a ¿quién? A la velocidad de A más la velocidad de B con respecto a A. Ya sabemos que la velocidad de A es 0, y la velocidad de B con respecto a A, entonces simplemente la podría calcular como omega 1 por la longitud AB. Que omega 1 ya me lo están dando, porque pues como es una de las entradas me lo tienen que dar, al igual que toda la información del 4, porque la otra entrada. Con esto entonces yo ya tendría la velocidad de B con respecto a A, y podría venir y decir que la distancia que hay desde el polo hasta B, más bien, ya teniendo esa velocidad de B con respecto a A, entonces puedo venir y definir mi factor de escala de velocidades como la velocidad de B con respecto a A sobre lo que quiero que me midan el plano. Esa sería la distancia entre A y B. Ya teniendo eso, entonces vengo aquí, coloco mi polo, y en el polo pues también van a estar los puntos A y E. Miro la dirección, porque miren que me están dando la dirección del omega 1, entonces la velocidad de B con respecto a hacia dónde tendría que ir. Acuérdense que como es una velocidad relativa, tiene que estar perpendicular al radio en dirección del omega 1, entonces sería perpendicular a esa línea AB, y que me la haga girar en esa dirección. Entonces yo tendría que aquí encontraría mi punto B. ¿Bien ahí? ¿Dudas con eso que acabo de hacer? Obviamente, pues esto tendría que estar bien dibujado y ya todo a una escala correcta, que pues la idea con este ejercicio es que entiendan más que ponernos a dibujarlo y a eso, pues porque ya lo hemos hecho 2 veces y eso necesita un poquito de tiempo, y la idea es que entiendan bien esto que estamos haciendo cada una vez. Listo, no hay dudas con esa velocidad de B. Entonces ahora vamos a mirar, ya tengo la velocidad de B
que es una de las entradas, me está faltando la otra entrada, que es la velocidad de V4. Y entonces esa velocidad de V4, ¿yo cómo la podría calcular? Velocidad de más velocidad de V4 con respecto a E. Entonces vemos que, como está pensando el compañero, V4 pertenece a 4, pero pues aprovechamos que E también pertenece a 4. Entonces podemos plantear velocidad de V4 como velocidad de E más velocidad de V4 con respecto a E, porque están sobre el mismo cuerpo, y adicionalmente, como es una de las entradas, entonces tenemos omega 4 y tenemos alfa 4. Entonces velocidad de E vemos que es 0, y velocidad de V4 con respecto a E, entonces sería nada más que omega 4 por la longitud de V4E. Donde entonces tengo que tener mucho cuidado, porque entonces esta longitud, ¿de dónde la saco? Porque esa longitud normalmente no me la dan, me dan pues las longitudes de los eslabones y las posiciones del eslabón 1 y 4. Entonces esta la tengo que medir, ¿en dónde? Tendría que ir y medir en el plano de posiciones, o sea, cuando este ya esté bien dibujado, mediría esa distancia que tengo entre E y V4 y la multiplicaría por mi factor de escala de longitudes. ¿Sí? O sea, del dibujo que yo hice, entonces ya mido entre V4 y E la longitud, que sería esta, que es E V4, la multiplico por mi factor de escala y con eso ya tengo la longitud real entre V4 y E. Entonces ya podría, con este omega 4 que me lo dan, hacer el producto. Ya teniendo el producto, puedo calcular la magnitud de mi velocidad de V4 con respecto a E. Mucho cuidado con eso, porque entonces esta lineecita azul que voy a intentar hacer aquí, la longitud la tendría que sacar de el plano de longitudes. Recuerden que si el plano de longitudes me queda a mano, por lo general todo me va a quedar a mano. Bien, hasta ahí. Entonces ya tendría la magnitud de la velocidad de V4 con respecto a E. Y ya teniendo entonces esa magnitud, ¿qué me estaría faltando? Para poder dirección. La dirección, ¿no es cierto? Y entonces, ¿en qué dirección iría esa velocidad de V4 con respecto a E? No sería en sentido horario, En sentido horario, pero ¿qué más? perpendicular Perpendicular, al el sentido horario perpendicular. Perpendicular a esa línea azul que dibujé, ¿no es cierto? Porque V4 y E están sobre el mismo cuerpo. Antes ya sabemos, perpendicular a esa, en dirección que me gire, en la dirección del omega 4, que en este caso es horario, entonces tendría entonces que más o menos de esta forma, entonces yo ya encontraría mi punto V4. ¿Bien con eso? Bien. Listo, entonces ahora que sí tengo las dos entradas, porque miren que entonces ya tengo la velocidad de V y ya tengo la velocidad de V4, entonces ya ahora sí podría venir a hacer estas dos ecuaciones que tenemos aquí, porque ya tengo velocidad de V y velocidad de V4. ¿Bien ahí? Entonces vamos a hacer estas dos ecuaciones. Primero cambiémoslas un poquito de orden para que quede un poquito más organizado. Primero iban estas, ahora después van estas. ¿Ven ahí? Listo.
Entonces vemos que esta ecuación me dice velocidad de V3 es igual a velocidad de V más velocidad de V3 con respecto a V. Entonces de esa velocidad de V3 con respecto a V, ¿yo qué sé? Esta que tengo aquí, velocidad de V3 con respecto a V. ¿V3 y V están sobre el mismo cuerpo o no? Sí, sí están sobre el mismo cuerpo. ¿Seguro? Pues sobre el mismo No, punto. B3 es la proyección del eslabón, del punto 3, del eslabón 3 Ahí en el tengo que punto tener B. cuidado, que V3 está en 3 y V está en 2, o sea que no están sobre el mismo cuerpo, pero ¿sí están dónde? En el mismo punto. Entonces no vayan a hacer esto, que esto es un error muy común, que no sé por qué a veces lo piensan y dicen, no, esto es omega 2 por la longitud de 3B. Y vemos entonces que si yo llego a hacer eso, ¿esta longitud cuánto sería? Es cero. Y entonces si pensamos en eso, decimos, no, mucho cuidado porque lo que estoy diciendo está mal. Esta longitud está cero. Entonces, lo que pasaba era que B3 y B están sobre cuerpos diferentes, entonces esto no es una velocidad de rotación, sino que es una velocidad relativa. Entonces, como es una velocidad relativa o de deslizamiento entre el cuerpo 2 y el cuerpo 3, ¿yo qué conozco de esa velocidad de deslizamiento? De este término que yo tengo aquí, ¿qué sé? ¿O qué debería saber? La dirección. La dirección, ¿cierto? Y entonces pensamos, listo, esto es cómo se puede deslizar un cuerpo que pertenece a 3 con respecto a un cuerpo que pertenece a 2. Entonces, ¿cómo se puede deslizar un cuerpo que pertenece a 3 respecto a un cuerpo que pertenece a 2? Paralelo a 3. Pero hay mucho cuidado con lo que usted acaba de decir, pues porque 3 es todo esto. Entonces, paralelo, pues paralelo a 3 podría ser así o podría ser así. ¿Cuál de las dos? A la guía de donde está el deslizador. Pues sería este, ¿no es cierto? Porque esta dirección es la que me está uniendo 2 con 3. Entonces sabemos que más o menos, entonces sería como así. Lo voy a dibujar porque no puedo colocar paralelo a 3 porque paralelo a 3 tiene dos respuestas y pues daría paso a de pronto a errores. Listo, ya sabemos, ay, me borro esto sin querer. Ya sabemos entonces la dirección de la velocidad de V3 con respecto a V2. Ahora, si pensamos lo mismo en este, que tenemos entonces, miren que V3 y V4 están sobre el mismo punto y son diferentes cuerpos. Entonces, de esa velocidad de V3 con respecto a V4, ¿yo qué conozco? ¿O qué debería conocer yo de esa velocidad de V3 con respecto a V4? La dirección también. La dirección, ¿no es cierto? Y en ese caso, entonces, ¿cómo sería la dirección de esa velocidad de V3 con respecto a V4? Vemos entonces que es una velocidad de deslizamiento y uno pertenece a 3 y el otro pertenece a 4. Entonces, ¿cómo se puede deslizar un punto que pertenece a 3 respecto a un punto que pertenece a 4?
este es 3, ¿no? Este es 4. ¿Cómo se puede mover este punto respecto a este punto? Horizontal. Horizontal, ¿no es cierto? Vemos que 3 con respecto a 4 únicamente se puede mover en esta dirección, en dirección de este prismático. Antes sabemos que velocidad de V3 con respecto al 4 tendría que ir más o menos en esta dirección. Ya entonces, conociendo esas direcciones y teniendo velocidad de V y velocidad de V4, entonces podemos venir y dibujarlo acá. Podemos dibujar velocidad de V3 será igual a velocidad de V, aquí tengo dibujada velocidad de V, más velocidad de V3 con respecto a V2, que antes viene en esta dirección. Entonces vengo aquí sobre V y dibujo esa dirección, y ahora antes lo mismo acá, me dicen velocidad de V3 es velocidad de V4, que aquí tengo velocidad de V4, más velocidad de V3 con respecto a V4, que esa velocidad de V3 con respecto a V4 va a ir más o menos horizontal, entonces me quedaría ahí donde se me crucen esas dos, que me dicen que sobre esa línea tiene que estar V3, colorcito. Entonces tendríamos, cerrando el polígono, de 3. ¿Bien ahí? Entonces ya tenemos entonces la velocidad de ese punto, V3. ¿Dudas ahí con eso que acabamos de hacer? Bien, si no hay dudas, entonces ya para terminarlo, porque ya tenemos velocidades de los 3 puntos de V, V3 y V4, lo que me podrían preguntar ahora, ¿cuánto es el omega 3 y cuánto es el omega 2? ¿Y cómo calculo ese omega 3 y cómo calculo ese omega 2? Entonces, a ver, ¿cómo calculo omega 3? ¿O cómo calculo ese omega 2? Con la de Coriolis. No, porque Coriolis es aceleraciones. Y todavía apenas estamos en velocidades, y hasta que yo no tengo todo velocidades, yo no puedo pasar a intentar calcular aceleraciones, aunque a veces hay gente que le gusta ir haciendo velocidades y aceleraciones al mismo tiempo. Pues por lo menos desde mi punto de vista, hasta que yo no termino velocidades, no me arriesgo a hacer aceleraciones. Entonces no, la aceleración, la Coriolis no me sirve porque la Coriolis es una aceleración. Pues se conseguiría con las velocidades y las longitudes, pero no sé bien desde cuáles puntos. Entonces el compañero dice con velocidades y longitudes. El problema es que si yo tomo V3 y V4, pues miren que V3 y V4 no están sobre el mismo cuerpo, y si no están sobre el mismo cuerpo no me sirven para encontrar omega. Y si tomamos V3 y V no están sobre el mismo cuerpo, tampoco, entonces tampoco me sirve para encontrar omega. O sea, las velocidades que acabamos de encontrar no me sirven para calcular omega, porque son velocidades de puntos en diferente cuerpo. Yo para calcular un omega tengo que tener 2 puntos sobre el mismo cuerpo. Entonces, ¿nos jodimos o qué? ¿Qué podemos hacer? Rezarle a la Virgen. La Virgen no sabe mecanismos, hermano. No le pida ayuda porque le va a decir, no, muchacho, eso es invento de ustedes los humanos.
Entonces, ¿qué se les ocurre? En la clase pasada, cuando teníamos el prismático, pues porque podíamos calcular la velocidad de uno porque dos puntos estaban sobre el mismo cuerpo, pero el otro no podíamos, ¿cómo calculábamos esa otra velocidad angular, ese otro omega? Cuando teníamos... Son iguales. Ah, eran iguales, pero ¿cuáles eran iguales? ¿O qué me determinaba cuando un omega era igual? Porque estaban sujetos los dos cuerpos por un prismático, ¿no? Entonces, en este caso, ¿podemos hacer algo parecido o no? Pues hay omega 2, omega 3, omega 4 no serían lo mismo. Ah, miramos, o sea, en este caso no hay necesidad ni siquiera de hacer una ecuación. Vemos el mecanismo y miramos que 3 y 4 están sujetos ¿por quién? Por un prismático. Ay, también 3 y 2 están sujetos por un prismático. O sea que la ecuación, la superecuación para calcular en este caso, sería esta. Que 4 y 3 están sujetos por un prismático, entonces omega 4 y omega 3 tienen que tener el mismo omega. Y igual y 3 y 2, 3 y 2 están sujetos por un prismático, entonces omega 3 y omega 2 tienen que ser iguales y listo. Entonces no tengo que calcular nada, porque omega 4 me lo están dando, y entonces omega 4, omega 3 y omega 2 van a ser el mismo. ¿Bien ahí? ¿Bien con esas velocidades angulares de 2 y 3? Profe, y la dirección es la misma. Es lo mismo. O sea, si les decimos que el omega es el mismo en todo, porque no tiene lógica que, por ejemplo, si yo tengo esta varilla sujeto a este, que uno gira en una dirección y el otro gira en otra dirección, pues entonces yo ya no tendría un prismático, porque entonces estarían girando pues ahí todo en sentidos contrarios. Entonces, tienen que ser misma magnitud y mismo sentido. ¿Bien ahí? Igualito en todo, omega 4, omega 3 y omega 2 tienen que ser igualitos en todo. Entonces mucho cuidado con eso, porque eso también a veces es lo que presenta como reto, como que ustedes se enfrascan en mirar las ecuaciones y no miramos el mecanismo en sí, vemos que esos prismáticos me ponen esa restricción de giro entre los elementos. ¿Pero hay dudas ahí entonces con eso? Que no hay dudas, entonces vemos que ya terminamos velocidades. Ahora entonces, ¿qué debería empezar a hacer yo? Entonces debería empezar entonces ahora a hacer de nuevo lo mismo, pero para aceleraciones. Entonces vamos a empezar a hacerlo para aceleraciones. Vamos a podemos plantear estas mismas dos, pero para aceleraciones. Mire que sin ningún problema podemos decir que aceleración de A sigue siendo 0 y que aceleración de E sigue siendo 0. ¿Sí? Porque siguen estando sujetos a bastidor, y bastidor supuestamente no debería moverse. Entonces, aceleración de A y aceleración de E igual a 0. Vemos ahora que lo siguiente que se hizo en velocidades fue plantear velocidad de B con respecto a A y velocidad de B4 con respecto a E. Entonces vamos a aprovechar que tenemos esas dos y vamos a plantearlas también. Entonces vamos a tener que aceleración de B va a ser igual a aceleración de A más aceleración de B con respecto a A normal más aceleración de B con respecto a A tangencial. ¿Por qué normal y tangencial? Porque B y A están sobre el mismo cuerpo, los dos pertenecen a ese cuerpo. De ahí entonces sabemos que mi aceleración normal de B con respecto a A sería igual a omega 1 al cuadrado por la longitud entre A y B. Y la aceleración tangencial de B con respecto a A, pues no sería nada más que alfa 1 por la longitud a B. Mire que ya tenemos omega 1, ya tenemos la longitud AB y ya tenemos alfa 1. Entonces estas dos magnitudes yo ya las conozco. Me faltaría entonces saber las direcciones. Entonces la dirección de la aceleración normal de B con respecto a A, ¿cómo va?
Contra el radio. contra el radio, o sea que me quedaría de B yendo hacia A, entonces tendría más o menos esta dirección, ¿cierto? Así, paralelo a 1, pero hacia abajo. Y ahora la tangencial de B con respecto a antes, ¿en qué dirección me queda? ¿En qué dirección me queda? Ah, bueno, pues, Dirección del omega, pero del omega no, mucho cuidado. del alfa. En dirección del alfa, y aquí hasta el nombre se lo dice, tangente a quién, a la línea, al radio, entonces tangente al radio, al radio AB, en dirección del alfa 1, vemos que alfa, entonces tiene que ir tangente a 1 en esta dirección. ¿Sí? ¿Para qué? Para que me gire en dirección del alfa 1 el punto B con respecto al punto. Entonces, si vemos esto, yo ya lo podría dibujar, lo vamos a dibujar ahora. Primero vamos a aprovechar de una vez ya que estamos planteando. Vamos a plantear entonces ahora la otra entrada. Ahí pues estamos planteando esta entrada, ahora vamos a plantear esta, solo que en esta voy a buscar ese punto B4. Entonces tengo entonces que la aceleración de B4 sería igual a la aceleración de E, que esa ya la tenemos, porque la aceleración de E es 0, más la aceleración de B4 con respecto a E normal, más la aceleración de B4 con respecto a E tangencial. ¿Por qué normal y tangencial? Porque B4 y E, los dos pertenecen a ese cuerpo 4. Por eso voy a tener normal y tangencial. Entonces ya teniendo eso, entonces vengo y va a ver la aceleración normal de B4 con respecto a E, entonces sería omega. ¿Qué omega? Pues 4, pues los dos están por aquí. Por la longitud B4E. Y la aceleración tangencial de B4 con respecto a E, entonces no sería nada más que alfa 4 por la longitud de B4 con respecto a E. Miren que omega 4 y alfa 4 yo ya los tengo porque son información de la entrada, y la longitud de B4 con respecto a E pues la tengo porque... Ay, lo borré. Ah, no, acá está. Que la longitud de B4 con respecto a E yo ya la utilicé, entonces esta ya la tendría calculada, no sería necesario volver a calcularla. Acuérdense que medir esa distancia azul que tenemos en el dibujo y multiplicarlo por mi factor de escala de longitud. Entonces ya tendría omega 4, alfa 4, entonces ya tengo las magnitudes de la aceleración normal de B4 con respecto a E y la aceleración tangencial de B4 con respecto a E. ¿Bien ahí? ¿Bien con eso? Entonces ya teniendo las magnitudes, me faltarían las direcciones. Entonces, ¿en qué dirección va la aceleración normal de B4 con respecto a E y la aceleración tangencial de B4 con respecto a E? Vayan pensando mientras yo voy por agua, que se me secó la garganta. Ya ven, muchachos. Bien, entonces, ¿en qué dirección iría la normal de B4 con respecto a E? En contra de la longitud de B a E. Entonces, en ese caso, entonces sería del punto B4 me voy hacia E, entonces me quedaría más o menos
en esta dirección, ¿cierto? Contrario al radio, contrario a esa longitud de B4E. Y ahora la tangencial de B4 con respecto a él, que sería tangente, como dice el nombre, al radio, en dirección del alfa 4. Entonces vemos que para que B4 con respecto a él me gire en dirección del alfa 4, tendría que ir hacia dónde? Tendría que ir más o menos esta dirección. ¿Bien con eso? Profe, ahí se toman con la que está proyectada pues las direcciones. ¿Cómo así? O sea, la línea azul que tengo aquí, esta proyección, Ah, no, no, ya, se toman es con respecto al triángulo, ¿cierto? Pues con... a esta línea. Ok. Porque B4 con respecto a E es esa línea. Miren que B4 y E están en el mismo cuerpo porque lo que hicimos fue proyectar el cuerpo 4 y colocar un punto en B, pero sigue estando en 4. O sea que 4 y E sigue siendo un mismo cuerpo y por eso la que me interesa es este radio de B4 con respecto a E. ¿Ven ahí? Listo. Ya entonces tenemos las magnitudes y las direcciones más o menos de eso. El problema es que para poder empezar yo a dibujar aquí aceleraciones, pues tengo que definir mi factor de escala de aceleraciones y en ese caso pues podría entonces utilizar cualquiera de estas cuatro para definir ese factor de escala. Entonces para poder definir ese factor de escala tengo que tener cuidado porque entonces aquí entre estos dos me va a aparecer un primero. Lo podríamos llamar por ejemplo N1. Y entre estos dos pues me va a aparecer otro punto, lo podemos llamar N4. Y entonces si utilizamos este primer valor, podríamos decir entonces que mi factor de escala de aceleraciones va a ser entonces esa longitud, la aceleración normal de B con respecto a A, sobre la longitud que va a haber entre quién, que va a haber entre A y N1. ¿Sí? Porque recuerden que aquí entonces nos vamos a pasar de A a N1 y de N1 luego entonces ya llegaríamos a B. Mucho cuidado con esto ya defino mi factor de escala de aceleraciones. Si alguien me dice, no, pero es que yo no lo quiero definir con este, sino que lo quiero definir con este, no hay ningún problema. El factor de escala lo defino con cualquiera de mis distancias, pero tengo que acordarme que el factor de escala es uno solo para todo el dibujo. Nunca puedo tener dos factores de escala en un mismo dibujo. En este caso yo decidí encontrar el factor de escala con mi aceleración normal de B con respecto a. Y acuérdense que esta distancia entre A y N1 es un valor que yo tomo arbitrariamente. Entonces, básicamente lo que significa es que el factor de escala muy probablemente nos puede dar diferentes a todos, o que el dibujo es diferente para cada uno. Listo, entonces ya teniendo mi factor de escala, entonces yo ya puedo dibujar las velocidades, las aceleraciones, digo, mucho cuidado con eso porque si yo necesito valores de aquí, de este diagrama de velocidades, voy a necesitar el factor de escala de velocidades y pues si necesito aceleraciones, sería el factor de escala de velocidades. Va a empezar entonces dibujando el polo. Acuérdense que el polo para diferenciarlo pues se le coloca pi o a veces a este le colocan p sub b y a este le colocan p sub a. Entonces tenemos el pi, el polo de aceleraciones, donde en el polo de aceleraciones también vamos a tener el punto A y también vamos a tener el punto E y vamos a empezar a dibujar. Entonces nos dicen, listo, pues tenemos esta primera ecuación, aceleración de B es igual a aceleración de A ya lo tengo dibujado. Entonces va a encontrar ese punto N1, entonces me dice, listo, midiendo esto, o sea, midiendo esta longitud a N1, en esa dirección paralela a la longitud a B, entonces aquí paralela a esa línea 1, paralela a esa línea 1, voy a encontrar N1. Y listo, sobre ese N1, ahora voy a dibujar mi tangencial, porque es lo que dibujé fue la normal. Ahora dibujo la tangencial, solo que tengo que tener cuidado porque entonces esa distancia que voy a tener entre
N1 y B sería igual a ¿quién? Sería igual a la aceleración tangencial de B con respecto a A dividido mi factor de escala de aceleraciones. El valor que me da aquí lo divido por el factor de escala de aceleraciones en la dirección establecida antes en la dirección que me dicen que es tangente a esa barra 1, encontraría entonces yo mi punto B. ¿Bien hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? Si no hay preguntas, entonces ya acabé de dibujar entonces esta primera ecuación, la de esta. Entonces ahora me falta dibujar esta. Pues vamos a hacer algo parecido. Entonces vemos que la aceleración normal de V4 con respecto a E, ya tenemos la dirección. Pero pues para determinar esa dirección entre E y M4, entonces tendría que venir y decir que eso es igual a la aceleración normal de V4 con respecto a E sobre mi factor de escala de aceleraciones, ya teniendo entonces esa magnitud que es la que voy a dibujar en la dirección, que entonces acuérdense que esa era paralela a ¿quién? Paralela a esta línea azul, hacia abajo, paralela a esa línea azul, entonces hagámoslo con azul simplemente como para que sea un poquito más didáctico. Entonces ahí encuentro a ¿quién? Encontraría a M4. Ya teniendo entonces la normal, entonces ahora dibujo la tangencial. Entonces la tangencial, tengo que tener cuidado, ahora la distancia N4E, digo N4B4 que tenemos, sería entonces esa aceleración tangencial de E4 con respecto a E sobre mi factor de escala de aceleraciones. Ya teniendo la magnitud y la dirección, les puedo venir y dibujarla y ya encontraría mi punto E4. Bien, ya teniendo los puntos B y E4, digo, ay no, E4 no, serían las B4 que tenemos. Ya teniendo mis puntos B y B4, entonces ya puedo plantear la aceleración de B3 con respecto a esos dos puntos, que esas son estas dos ecuaciones de velocidad que tenemos acá. Solo que ahora no las vamos a plantear para velocidades, sino que las vamos a plantear para aceleraciones. Entonces, ¿cómo me van a quedar? Entonces, B4 con respecto, digo, B3 con respecto a, son estas dos que tenemos, no son estas dos que señalé, sino que son B3 con respecto a B4 y B3 con respecto a B. Son estas dos las que tenemos que plantear, que me equivoqué al señalar. Estas dos son las que tenemos que plantear, pero para aceleraciones, entonces me va a quedar entonces que aceleración de B3 va a ser igual a aceleración de B más aceleración de B3 con respecto a B, solo que entonces B3 y B están sobre el mismo cuerpo o están sobre el mismo punto. Mismo punto. Mismo punto. Entonces, ¿qué aceleraciones voy a tener? ¿Voy a tener normal y tangencial o Coriolis y relativa? Coriolis. Voy a tener la aceleración de Coriolis y relativa, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos aceleración de B3 respecto a B. Ahora, ¿cuál me falta? Me falta entonces... la planteé al revés. B3 con respecto a B, ahora me falta B3 con respecto a B4, entonces sería que mi aceleración de B4
sería igual a la aceleración de V3 con respecto a V4. Aceleración de V3 es igual a aceleración de V4 más aceleración de V3 con respecto a V4 más aceleración de V3 con respecto a V4. ¿Y V3 y V4 están sobre el mismo cuerpo o están sobre el mismo punto? Mismo punto. Mismo punto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué aceleraciones voy a tener? Coriolis y relativo. Coriolis y relativa, ¿no es cierto? Antes tenemos aceleración de Coriolis y relativa. Entonces, para esta primera ecuación, la azul que tenemos arriba, pues, sabemos que mi aceleración de Coriolis de V3 con respecto a V, ¿a qué es igual? Dos veces omega por la velocidad del punto con respecto al otro. Entonces, omega por mi velocidad relativa de V3 con respecto a V. Y en este caso, pues, ¿qué omega? ¿Omega 2, omega 3 o omega 4? ¿O omega 1? Omega 3. Aquí Pues podríamos, igualmente son la misma. pues igual podemos colocar 2, 3 o 4, pues porque igual son iguales. Pero pues yo colocaría el 3 porque me estoy deslizando sobre el 3. Sí, pero igual, pues, si coloco 2, 3 o 4, pues igual me va a dar. Listo, entonces ya tenemos el 2, omega 3, ya lo calculé o no lo calculé, pues es simplemente igual el valor de omega 4. Me faltaría entonces este término de velocidad de V3 con respecto a V, que entonces, ¿cómo calculo yo la velocidad de V3 con respecto a V? La magnitud. ¿Qué mido? ¿O de dónde saco esa velocidad de V3 con respecto a V? Midiendo o no, desde P a B. Mucho cuidado. ¿Qué velocidad es la que necesito? Recuerden que desde el polo salen velocidades absolutas. O sea, si yo tengo, por ejemplo, de esta forma, la velocidad de A, esa sería la distancia que hay desde el polo hasta A por el factor de escala de velocidades. ¿Sí? Pero miren que son velocidades absolutas, o sea, velocidades que solo tienen un subíndice. En este caso, no, ese no es lo que me están pidiendo es ¿quién? Velocidad de V3 con respecto a V. Entonces, ¿qué es lo que tengo que medir? Esta línea verde no. La línea verde, ¿no es cierto? Porque miren que me está diciendo V3, que es este punto, con respecto a V, que es este punto. Que quede un poquito mejor ubicada. Entonces, la velocidad de V3 con respecto a V no es nada más que esa línea verde. Entonces, mido esa línea verde
la multiplico por mi factor de escala de velocidades, o sea, voy, miro allá, cojo la distancia que hay entre V3 y V, lo multiplico por mi factor de escala de velocidades y esa sería mi velocidad de V3 con respecto a V. Ya tendría entonces la magnitud de esta velocidad de V3 con respecto a V, la multiplico por omega 3, la multiplico por 2 y ya tendría entonces la magnitud de la aceleración de Coriolis de V3 con respecto a V. Que si ya tengo la magnitud, pues únicamente me faltaría entonces la dirección para ya poder dibujarla. Y entonces, ¿en qué dirección me queda esa Coriolis de V3 con respecto a V? ¿O cómo determino la dirección de esa Coriolis de V3 con respecto a V? Entonces, ¿cómo era la dirección de la Coriolis? ¿Ya les olvidó? ¿Cómo encontrar la dirección de la Coriolis? Escuchan, muchachos, eso fue el internet. Girando 90 grados, pues esa velocidad relativa en dirección del omega, ¿no? Entonces, voy a coger esa velocidad. ¿Qué velocidad? Entonces aquí me dicen, tome la velocidad relativa de V3 con respecto a V y giren a 90 grados en la dirección de omega 3. Entonces vemos en este caso que V3 con respecto a V, pues según ese dibujo, pues aunque podría estar mal el dibujo, es un mamarracho. Medio hacia arriba y lo voy a girar 90 grados en la dirección de omega 3, y omega 3 y omega 4 tienen la misma dirección, entonces sería girarlo en dirección horaria. Entonces, tendría entonces que esa dirección entonces perpendicular a esta V3 con respecto a V, giro 90 grados en dirección del omega 3 y me va a quedar entonces apuntando en esta dirección que es pues, más o menos en esta dirección que dibujé ahí. Bien, entonces ya tendría la magnitud y la dirección de la Coriolis de V3 con respecto a V. Podríamos hacer algo similar con la Coriolis de V3 con respecto a V4, que entonces sería 2 por omega 3 por velocidad de V3 con respecto a V4. Entonces primero tengo que ver entonces de dónde saco esta velocidad de V3 con respecto a V4, entonces venimos acá y miramos entonces. V3 con respecto a V4 sería esa línea roja, el valor entonces, que podríamos como calcular la distancia entre V3 y V4 por mi factor de escala de velocidades, y ya tendría entonces la magnitud de la velocidad de V3 con respecto a V4. El omega 3 ya lo tengo porque es el mismo omega 4. Entonces ya tengo la magnitud de la aceleración de Coriolis de V3 con respecto a V4. Me faltaría entonces la dirección, que sería similar, entonces sería
girar 90 grados la velocidad de V3 con respecto a V4 en dirección del omega 3. Tenemos esta que está roja, que es la velocidad de V3 con respecto a V4. Si la giro 90 grados en dirección del omega 4, pues me va a quedar apuntando hacia dónde? Hacia arriba, ¿no? Pues ya tengo la dirección de esa Coriolis de V3 con respecto a V4, que sería hacia arriba. Ya entonces, teniendo esas dos, entonces voy a dibujar estas dos ecuaciones que tengo. Aquí voy a empezar entonces dibujándola de arriba a medio. Aceleración de V3 es igual a aceleración de V, entonces esta aceleración de V es esta que tengo acá, ¿no? Más la Coriolis, entonces midiendo lo que me dice acá, el problema entonces es que no tengo todavía cuánto es ese valor. Entonces, va a ser necesario entonces colocar aquí dos puntitos, voy a llamar este K3 y voy a llamar este K4. La distancia entonces que hay entre B y K3 sería entonces la aceleración de Coriolis de V3 con respecto a B sobre mi factor de escala de aceleraciones. Y similar acá en este caso tendría que la distancia que hay entre B4 y K4 sería la aceleración de Coriolis de V3 con respecto a V4 sobre mi factor de escala de aceleración. Ya utilizando los factores de escala, entonces sí puedo venir en dirección perpendicular aquí a esta línea verde. Voy a venir y decir que aquí encuentro a K3. Y sobre él entonces dibujo la dirección de la relativa. Y la relativa de V3 con respecto a B, yo que conozco de esa aceleración, o qué debo calcular, o qué debo encontrar de esa aceleración relativa de V3 con respecto a B. Esas aceleraciones relativas, que era lo que encontrábamos. ¿Puedo calcular la magnitud o puedo encontrar la dirección de esa aceleración relativa de V3 con respecto a B? O no sé nada. Bueno, esta aceleración relativa de V3 con respecto a B es cómo voy a acelerar este punto que pertenece a 3 respecto a un punto que pertenece a 2. Entonces, tenemos acá y miramos antes, a ver, tenemos uno que pertenece a 3, tenemos uno que pertenece a 2. Entonces, ¿cómo puede acelerar
un punto que pertenece a 3 respecto a un punto que pertenece a 2. Vemos que están restringidos por ese prismático, entonces tienen que moverse a lo largo de quién, de este prismático, o sea que esa aceleración relativa, de B3 con respecto a B tendría que ir en esta dirección. ¿Ahí? Entonces ya tendría dibujada esta primera ecuación. Sabemos que sobre esa ecuación en algún lado tiene que estar B3. Ahora vamos a dibujar la otra ecuación. Entonces en este caso tenemos aceleración de B3 es igual a la aceleración de B4, que ya tengo B4, más la Coriolis de B3 con respecto a B4, que ya tenemos la magnitud porque ya la calculamos. La dirección nos dijeron que quedaba más o menos hacia arriba. Entonces puedo venir y dibujar esta aceleración y encontraría quién. Entonces ya tengo a mi punto K4. Ya teniendo K4, que estoy aquí entre estas dos, entonces vengo y dibujo la dirección relativa de B3 con respecto a B4, que es similar a la que acabamos de hacer. Entonces, como es una relativa, es cómo puede acelerar un punto que pertenece a 3 respecto a un punto que pertenece a 4. Entonces venimos acá y miramos. Entonces, este es un punto que pertenece a 3, este es un punto que pertenece a 4. Este es un punto que pertenece a 3, este es un punto que pertenece a 4. Entonces, ¿cómo puede acelerar este punto 3 con respecto al punto 4? Como están unidos por un prismático, la única forma de que pueda acelerar sería en esta dirección, la dirección horizontal. Entonces, en esa dirección tiene que ir mi aceleración relativa, entonces, sobre ese punto K4 voy a dibujar esa dirección menos horizontal, que es lo torcido. Y donde se me crucen entonces voy a encontrar a mi punto B3. Bien, ya sería entonces cerrar el polígono de aceleraciones. Y con eso entonces ya habría encontrado mi aceleración de B3. Ya teniendo aceleración de B3, pues para algo que necesito todavía encontrar sería cuántas son las aceleraciones de 2, de aceleración de T3, que si vemos entonces 2 y 3 y 4, pues al igual que dijimos acá, como están unidos por prismáticos, pues lo mismo me va a pasar aquí. Si están unidos por prismáticos, las aceleraciones tienen que ser iguales. ¿Bien ahí? ¿Preguntas ahí? ¿No hay preguntas, muchachos? Digan algo. No, señor. Algo están conectados. Bien.
supongamos entonces, por ejemplo, que yo necesitara la velocidad de este puntico, por ejemplo, que no fuera tan sencillo, sino que ahora, por ejemplo, estuviera pegado esto a otro grupo de azul. Tendría que adicionarle otro grupo de azul. Otro 5, entonces, si por ejemplo yo tuviera esta configuración, miren que yo ya habría solucionado este grupo como es tipo 1, no hay ningún problema por plantear velocidad de F con respecto a E, F con respecto a H y la velocidad de H pues es 0. Miren que tendría que calcular la velocidad de E para poder entrar a trabajar ahora con ese nuevo grupo. Entonces, ¿cómo calcularía yo la velocidad de E para poder entrar a trabajar en ese nuevo grupo? ¿Cómo la calcularía yo? Pues porque eso entonces todavía sería solución de ese grupo anterior, de este grupo. En este caso, pues ya calculamos todo, pero pues, para poder pasar al otro nivel la velocidad de... Entonces, ¿cómo calcularía yo la velocidad de... o cómo la plantearía? Como los veo como dormidos, ustedes no han trabajado casi, entonces vamos a poner una tareita, muchachos. ¿Ven? Van a entregar para en una semana, para el otro miércoles, el problema 8 de la lección 5. ¿Ven? ¿Entendido? El problema 8 De la lección 5.
¿sí? Pero no solo van a entregar los cálculos y los dibujos, pues porque eso pues, es básicamente lo que procedimiento, sino que van a entregar un texto explicando qué fue lo que hicieron. ¿Bien? Así como cuando yo les hablo, pues planteamos velocidad de A con respecto a B porque están sobre el mismo cuerpo, o así. ¿Bien con eso? Listo, profe. Porque pues hasta ahorita yo les he explicado todo y ustedes pues básicamente no han dibujado nada, no han trabajado nada. Así de esa forma van a ganar un poquito más de experiencia para que hagan las preguntas que tienen que hacer. ¿Bien con eso? O sea, simplemente es para obligarlos a ustedes ya a hacer los dibujos, a trabajar. No lo hagamos por miércoles, para el lunes, para este lunes. ¿Bien? Listo, profe. Es para el lunes 28. Ahorita les hago la tarea ahí en el clase. Listo, muchachos, pues si no tienen preguntas pues les voy a decir entonces cómo calcular esa velocidad D. En ese caso, entonces la velocidad D vemos que tiene que estar ahí. E pertenecería a qué cuerpo, a 2 o 3. Si está pegado ahí al deslizador, ¿pertenecería al cuerpo 2 o al cuerpo 3? Al 2. Dos. ¿No? Entonces, como pertenece a 2, lo mejor sería entonces plantear esa velocidad de respecto a otro punto que también pertenece a 2. Y de todos los puntos que yo tengo, ¿cuál también pertenece a 2? D. B. Puedo plantear velocidad D es igual a velocidad de B más velocidad de E con respecto a B. La velocidad de B yo ya la tengo porque pues por acá la tengo dibujada. Y la velocidad de E con respecto a B, como están sobre el mismo cuerpo, pues la podría plantear simplemente como omega 2 por la longitud de E con respecto a B. ¿Y en qué dirección iría? Pues entonces perpendicular a esa línea de E en dirección del omega 2, que el omega 2 entonces ya lo tenemos porque sería el mismo omega 4. Y de esa forma entonces yo ya podría calcular velocidad de E. Si me estuvieran preguntando aceleración, entonces aceleración de E sería aceleración de B más aceleración de E con respecto a B normal más aceleración de E con respecto a B tangencial, donde entonces estas dos, aceleración normal de E con respecto a B sería omega 2 por la longitud de E con respecto a B, y la dirección entonces ya sabemos que es contraria al radio, y la aceleración tangencial de E con respecto a B sería entonces alfa 2, alfa 2 por la longitud de E con respecto a B, que es la longitud la mido, alfa 2 ya lo tengo porque es igual a alfa 4. ¿Qué dirección? Entonces perpendicular a esa, en dirección de alfa, ¿hacia dónde va? Me queda en esa dirección más o menos. ¿Ven ahí? Con eso entonces yo ya podría calcular aceleración de E, ya teniendo aceleración de E, sí podría venir a entrar a solucionar ese nuevo grupo que tendríamos ahí. Bien, listo, muchachos, dejemos así por hoy. Acuérdense, empiecen a trabajar, empiecen a rayar, porque es muy distinto cuando yo estoy aquí al frente y les digo, sí, se soluciona así, 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 a cuando ustedes ya se tienen que enfrentar a un mecanismo. Por eso mismo entonces decidí colocarles ese ejercicio para que ustedes se enfrenten a un ejercicio ya solos, ¿de acuerdo? Para que vean qué tan difícil es, para que vean qué tan demorado es dibujar.
para el lunes. Lunes 28. ¿Y por qué tan rápido? Antes se los quería poner para el viernes, pero no, para el viernes ya es muy rápido. Dejémosle siquiera un fin de semana. Para que sientan un poquito de presión de que tienen que estudiar. Sí, yo sé que apenas acabamos de pasar por el primer parcial, pero pues ya deberían estar como un poquito más de agilidad en lo que son direcciones, de cómo calcular velocidades y aceleraciones. Listo, muchachos, ¿alguna otra duda respecto a este ejercicio? Si no hay dudas, pues dejémoslo así por hoy. ¿Ven ahí? Listo, ingeniero. Listo, profe, muchas gracias. Listo, muchachos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Oh.